pensar lo nacional descontextualizado de lo latinoamericano. Me parece que es un poco la idea de la construcción de un pensamiento autónomo para rebelarse frente a la imposición de las élites para domesticar el sentido común de América Latina de acuerdo a los parámetros culturales de Europa. Y creo que ese esfuerzo que se hace en los distintos países de América Latina en los últimos años tuvo una intensificación a la hora de ver su interdependencia y su retroalimentación intelectual, ¿no? Llama mucho la atención, para continuar también con la línea de razonamiento de Hernán, cómo la derecha se apropió de algunas palabras y las resignificó. Históricamente los tipos de derecha se definían como los conservadores, eran la conservación, y hoy se llaman Cambiemos. Entonces, ahí hay algo, ¿viste? Y dice mucho de ellos, de la inteligencia para resignificar sus conceptos, sus símbolos, su forma de comunicar, y también dice mucho de nosotros, que aceptamos pasivamente que nos roben la bandera del cambio, que nos roben la bandera de la ética, que nos roben la bandera de la alegría, o que por lo menos la intenten deflamear y que no haya una resistencia como la que uno esperaba por ahí hace algunos años atrás, ¿no? Frente a esta impostura que uno ve de parte de estos tipos. Y a mí hay algo que me parece interesante rescatar acá, ¿no? El neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Y los tipos vinieron acá a resignificar el sentido común, a construir una nueva subjetividad. Y esa subjetividad la construyen con herramientas que son sumamente profundas y que apelan incluso a ansiedades, a temores, a angustias, a aspiraciones. Hay algo ahí, hay una lectura también de lo que nosotros somos como sociedad que yo creo que en los últimos años ellos han profesionalizado. No son solamente tipos que dicen discursos vacíos porque pretenden conectar con el alma más superficial de las personas. Me parece que hay gente que sabe lo que está diciendo y nosotros muchas veces carecemos de la capacidad para desarmar los dispositivos de construcción del sentido de ellos. Yo creo que además hay un problema desde el punto de vista de la política. Los intelectuales orgánicos de la derecha no son políticos, son periodistas. Y al ser periodistas, hacen política cuando les conviene y cuando se tienen que defender se defienden como medios independientes. Y los que llevan adelante las políticas que los intelectuales orgánicos construyen en el marco de las redacciones de los diarios o de los canales de televisión, en general suelen ser bastante simplones, ¿no es cierto? Son torpes a la hora de ejecutar y cuando alguno de los nuestros se cruza con ellos, el debate no es enriquecedor. A mí me gustaría que Cristina, por ejemplo, pueda discutir, a ver, por ponerte un caso, con Morales Solá, ¿no? Porque me parecería interesante ver cómo hace Morales Solá para fundamentar todo el tiempo sus diatribas, ¿no es cierto?, y sus posiciones políticas en contraposición con un cuadro intelectual que le puede llegar a disputar de igual a igual la construcción del sentido, las líneas de fundamentación más profundas. A mí lo que me preocupa, más allá del resultado electoral, es que sectores populares asuman ese discurso como propio. ¿No? No me importa si ganamos o si perdemos, ¿viste? Pero que haya un tipo que vive en un barrio popular que te diga, me mintieron los últimos 12 años porque me hicieron creer que podía irme de vacaciones, comprarme un plasma o cambiar el auto, a mí me parte el corazón, ¿no? Y eso está ocurriendo esencialmente porque los tipos han construido una hegemonía, no es nuevo, ¿no? Esta es la falsa conciencia de Marx, la idea de que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante, que venden sus intereses particulares como universales, lo que charlamos para el bloque del programa, es nuevamente lo que estamos viendo con otros instrumentos más sofisticados, ¿no es cierto?, con el uso de los focus group, de los think tanks y todas estas cosas que estamos el duranbaroísmo. Ahora, ¿cuál es el espíritu que está atrás de esta estructura de sentido? Que hay que ponerse siempre del lado del más fuerte y que quien se opone al más fuerte en un acto de rebeldía en realidad está condenado a perecer. Porque cuando Macri agarre y dice yo me voy a alinear con los Estados Unidos o yo me voy a hacer amigo de las corporaciones para que vengan las inversiones, o cuando nos pide a los argentinos que nos pongamos en el lugar de los pobres capitalistas que tienen miedo de traer sus dólares porque el cepo no se los permite sacar cuando se quieren ir, lo que está haciendo en realidad es una operación de un cinismo y de una perversidad absoluta, porque está pretendiendo que las víctimas del sistema piensen como sus verdugos, y lo triste es que muchas veces lo consigue. Entonces, y lo consigue esencialmente porque hay algo de lo que decíamos también recién al principio de este programa, que conecta con el darwinismo social y con la idea de el fatalismo de la naturaleza. La derecha tiene una propuesta realista, dicen ellos. Nosotros decimos el mundo es una mierda, pero decimos que es el mundo de la mierda y lo bancamos que es como es. Los que lo quieren cambiar son los lunáticos de la izquierda, ¿no es cierto? Esta es la configuración que hacen. ¿Qué es lo que te proponemos nosotros? Vivir lo mejor posible de esta mierda que es el mundo, ¿no? Y ahí es el fatalismo porque es la muerte de la política. Y nosotros pasamos inmediatamente, cuando ese dispositivo se pone en marcha, a la vereda de los locos, de los testimoniales, ¿no es cierto?, de las minorías autoesclarecidas y todo ese tipo de... Bueno, ahora somos violentos y corruptos, ¿no?, que es otra paradoja también de cómo van configurando todo esto. Nosotros no hacemos lo que hacemos porque queremos crecer en la pirámide social o porque queremos acumular
bienes materiales o porque, no sé, deseamos tener fama, prestigio y poder. Nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos transformar el mundo. Entonces, el contenido simbólico, yo vengo del radicalismo, viste que nosotros hablamos mucho de la religión laica, de la idea de la trascendencia por el krausismo y por todo esto, creo que también atraviesa el pensamiento nacional. ¿Por qué? Porque esencialmente, cuando Cristina dice, por ejemplo, la patria es el otro, lo que te propone es pensar más allá de tu condicionamiento biológico. O sea, nosotros somos conscientes que hacemos lo que hacemos para construir una sociedad que no vamos a ver. A diferencia de la derecha, que todo el tiempo está planteando la militancia de aquí y de la ahora. Entonces, la mística que nosotros tenemos es lo que le permitió al radicalismo estar 26 años afuera del poder, digamos, de la revolución del parque hasta 1916, lo que le permitió al peronismo resistir los 17 años en la resistencia peronista, la sensación que todos tenemos de que si el día de mañana nosotros perecemos va a venir un compañero y va a llevar nuestra bandera a la victoria, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Y una cosa más que me parece para aclarar lo anterior. Yo creo que la construcción de hegemonía, que es lo que está todo el tiempo circulando acá, la disputa por ver quién construye la hegemonía, entendiendo la hegemonía como la dirección intelectual y cultural de la sociedad, se da hoy en un terreno que es complicado para nosotros, que es el que pone a los pobres contra los pobres, que es en el rol que tiene que tener el Estado. Yo creo que el mayor logro de la hegemonía neoliberal es haber instalado la idea de que las clases que viven de obtener beneficio del Estado son las bajas. Entonces, como instalaron esa idea, hasta los pobres dicen, ¿cómo puede ser que mi vecina se haya jubilado si nunca hizo aportes? Sin ver, por ejemplo, que al día de hoy el Estado favorece a los sectores más poderosos, más concentrados, con distintos mecanismos. Uno no puede ser feliz si no lucha, y uno no puede luchar si no arriesga y si no se enfrenta a la muerte. O sea, es el placer y la pulsión de muerte también lo que está ahí. Quien asume la vida como militante político, y eso milita o no milita en una organización, digamos, pero que se asume como militante, tiene la obligación de entender que si bien tiene que buscar el placer colectivo, también tiene la responsabilidad de estar dispuesto a sacrificar parte de lo propio para ese placer colectivo. Y eso es una tensión que me parece que hay que resolver de manera dialéctica, encontrando ojalá una superación, que yo creo que esa superación es la ética militante, que otro programa lo charlamos.